¿Es la conciencia algo interior o exterior? En filosofía de la mente es muy recurrente la pregunta por la conciencia. Muchos autores, al cabo del tiempo, han considerado la conciencia como aquella parte de nuestra mente que se encuentra oculta a los demás, lo cual supone en nosotros un acceso privilegiado a nuestra propia mente, a la par de ser algo a lo que otros individuos no pueden acceder. Esta idea ha sido reforzada por autores como René Descartes en las Meditaciones metafísicas. Descartes apoyaba una tesis dualista con respecto a la mente, la cual se basa en que la mente es algo ajeno al cuerpo, siendo este último un mero recipiente donde la mente se deposita. La tradición occidental ha permitido que esta concepción sea la natural en nosotros, llegando incluso a defender que las personas somos esencialmente una mente o alma según la tradición cristiana. Por otro lado, muchas tesis dualistas de la mente, como la de Descartes, caen en una falacia categorial. Una falacia categorial se basa en dar un estatus de distinta categoría a elementos individuales que pertenecen a una misma categoría. Por ejemplo, alguien podría decir, fui a la Alhambra, pero no fui a Granada. En este ejemplo, la falacia categorial recae en el hecho de que la Alhambra no está en una categoría separada de la ciudad de Granada. De la misma forma, las tesis dualistas de la mente conciben el mundo compuesto por lo físico y lo mental. Si situamos lo mental como algo separado de lo físico, sería equivalente a decir que cuando observamos eventos mentales, no observamos eventos físicos. Otro ejemplo podría vislumbrar mejor esto. Vi a una persona pronunciar los sonidos «hola, amigo», pero no lo vi hablar. Está claro que para hablar se requiere mente, pero solo se manifiesta mediante eventos físicos como el movimiento de la glotis, el aire mediante el cual se propaga la voz, etc. Es por esto que es preferible una tesis monista de la mente antes que una tesis dualista. De no ser así, nos veríamos forzados a defender que todas las leyes de la naturaleza que afectan al plano físico dejan de tener efecto en cuanto se alcanza un plano mental. El lector u oyente no debe confundir lo físico con lo material. El concepto de lo físico tiene un alcance mayor que el concepto de lo material. En lo físico también se le da un estatus de existencia a lo no material. Por ejemplo, un agujero es físico pero inmaterial. Entender la conciencia como algo privado puede llevarnos a caer en esta falacia categorial. La mente no está separada de lo físico, sino que es parte de él. Lo mental consiste en una disposición especial de lo físico. Si la mente no se instancia en lo físico, no se puede siquiera saber si existe. Algunos filósofos como Ludwig Wittgenstein, uno de los más grandes filósofos de la edad contemporánea, han desarrollado argumentos desafiando esta idea de la privacidad de la mente. En Investigaciones filosóficas, el autor habla sobre filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y los fundamentos de las matemáticas, entre otros temas. En un principio, debemos atender al contexto de Wittgenstein de las guerras mundiales. La tradición académica de la que parte el autor es la del positivismo lógico de Frege y Russell, los cuales pretendían transformar todo el lenguaje ordinario a un lenguaje lógico y reducir la matemática a la lógica. Wittgenstein mantiene posiciones parecidas a estos en el Tractatus Logicus Philosophicus. Tiempo después, abandona el positivismo lógico para desarrollar una nueva corriente pragmatista del lenguaje. En las Investigaciones filosóficas, hasta el parágrafo 242, el autor desarrolla su concepción del lenguaje como una forma de vida. Considera que el lenguaje tiene una dinámica similar a la de un juego de niños. En ese juego hay maneras de hablar, donde la misma palabra puede tener modos de empleo que no han de reflejar un significado perfecto e inmutable. Si consideramos que los enunciados de un lenguaje responden a verdad o falsedad en función del modo en el que estemos hablando, entonces los deseos o las dudas no atienden a estos criterios. Él opta por un criterio más débil y más amplio, el criterio de corrección. Los enunciados no son ni verdaderos ni falsos, son correctos o incorrectos. A lo largo de esta obra, Wittgenstein propone varias situaciones en las que pone en duda la privacidad de las sensaciones.
Imaginemos a alguien que cada vez que siente un dolor en la pierna, escribe un signo S en su libreta y no muestra ninguna manifestación de su dolor más allá de escribir el signo S. Si nosotros como espectadores observamos cada vez que escribe S en su libreta, ¿podríamos saber cuándo se equivoca esa persona escribiendo el signo S? ¿Podemos dudar de su sinceridad si solo escribe S en su cuaderno? Al parecer no. En esa situación no podemos aplicar un criterio de corrección, por lo que no podemos saber siquiera si la persona que escribe S en su cuaderno ha sentido dolor alguna vez en su vida. Cuando un niño corre, se tropieza y cae, suele manifestar expresiones de dolor como ¡ay! O ¡au! O simplemente llorar. Tras esto, sus padres suelen enseñarle expresiones de dolor como me duele o me he hecho daño. Cuando aprende cómo se utiliza el término dolor, aprende qué es el dolor. Si ese mismo niño se hubiera caído y se hubiera levantado sin hacer ninguna expresión de dolor o dificultad para caminar, diríamos que ni se ha hecho daño ni siente dolor. Al igual que si tras caerse hubiera manifestado alguna expresión de júbilo con sus gestos acompañado con alguna expresión como ¡yujú!, diríamos que siente placer en vez de dolor. Es más, aún se puede ir más allá. Si el niño se hubiera caído, manifestase gestos de dolor y lo acompañase con algún enunciado como «me gusta», sus padres le dirían que ha utilizado incorrectamente el enunciado «me gusta». Esto se debe a que el placer y el dolor tienen distintos criterios de corrección. Esto nos conduce a pensar que la razón por la que podemos diferenciar entre el placer y el dolor se debe a eventos externos o manifestaciones expresivas de los sujetos. De hecho, nosotros sabemos si tenemos dolor o placer debido a unas reglas que nos han sido enseñadas, las cuales aplican el criterio de corrección necesario para identificar estas sensaciones. Esta es la facilidad que nos brinda el lenguaje. No depende de características privadas e inaccesibles, por lo que el lenguaje con el que pensamos es un lenguaje público. Pensemos, si no, en que nos inventamos un juego de solitario donde nosotros por nosotros mismos ponemos las normas del juego. ¿Podríamos decir que este es un lenguaje privado? En ese juego repetimos siempre los mismos patrones que nos permiten ganar o continuar con el juego. Imaginemos que alguien observa cómo jugamos durante todo un día. ¿Esa persona podría aprender las normas del juego que nos hemos inventado? Solo sería necesario hacer lo mismo que hace él en cada situación. ¿Qué diríamos, siendo nosotros los observadores, si viéramos a alguien jugar un solitario donde no hay patrón ninguno? No habría forma de conocer las reglas de ese juego. Si luego preguntásemos al jugador cuándo hay que realizar determinada acción para poder seguir o terminar el juego, y nos dijese que las normas consisten en lo que al jugador le apetezca en ese momento, sería imposible aplicar un criterio de corrección a su juego. No podríamos decir que esté jugando. Pero con respecto a la sensación privada, Wittgenstein aporta un experimento mental bastante famoso en su obra, El escarabajo en la caja. Él nos pone en la situación en la que varias personas tienen una caja en la que dentro hay algo que hay que describir, pero hay que referirse a lo que hay en la caja llamándolo escarabajo. Nadie, excepto uno mismo, tiene acceso a saber el contenido de la caja. El caso es que cada persona describe su escarabajo de manera completamente distinta. Por ejemplo, uno dice que su escarabajo tiene ruedas, fuego, es amarillo. Otro dice que su escarabajo es verde, está clavado en el suelo, rodeado de gente. Otro dice que tiene alas, es rojo, brilla, etc. Vemos que estas descripciones no coinciden en casi nada, por lo que sería imposible sacar un significado de la palabra escarabajo. No podemos saber si lo que había en la caja de uno de ellos era un coche, una espada, un insecto o si la caja estaba vacía. Este experimento sirve como analogía con la mente, siendo la caja nuestra mente. Si la mente fuese algo que solo es accesible por nosotros mismos, lo que enunciemos sobre ella no se podría comprobar su veracidad o su corrección. Si no puedo asegurar que tiene alguien en su caja, no puedo asegurar que haya algo en su caja. El interior
no aporta información en el lenguaje. A modo de conclusión, podemos construir un argumento con base en estas ideas de Wittgenstein. Premisa 1. Supongamos que la mente, la conciencia y las sensaciones son privadas. Premisa 2. Expresamos nuestro interior mediante el lenguaje. Premisa 3. El lenguaje es público. Premisa 4. Solo mediante el aprendizaje de una regla pública que nos enseñan previamente, podemos reconocer mente, conciencia y sensaciones en los demás y en nosotros. Conclusión. Luego, la mente, la conciencia y las sensaciones no son privadas. Y si hay algo privado en ellas, ni lo podemos conocer, ni nos sirve para el lenguaje. ¿Y tú qué piensas? ¿Conoces algún argumento para defender que existe el interior? ¿Eres dualista, monista u otra cosa? ¿Crees que existe alguna grieta en las ideas de Wittgenstein? Cuéntamelo en los comentarios, estaré encantado de debatirlo. Esto ha sido Philosopher's Planning para usted. Hasta la próxima.